Hola, muy buenas tardes. Nosotras somos del curso de Técnicas de Expresión Oral y Escrita y vamos a hablarles sobre la producción textual como la herramienta de comunicación y pensamiento crítico. Mi nombre es Paula Alejandra Méndez y vamos a estar presentándoles un trabajo donde nos expresa sobre la importancia de las técnicas de expresión oral y escritas dentro del contexto de nuestra carrera como psicólogas. Las voy a dejar a continuación con mi compañera Xiomara. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Xiomara López. Como lo dijo mi compañera, entonces en ese momento vamos a dar inicio a la información que tenemos para ustedes. Entonces vamos a hablar sobre los elementos de la comunicación basados en la voz, la postura, la dicción, la fluidez, el volumen, el ritmo, la claridad, la coherencia y el vocabulario. Tengamos en cuenta que esta comunicación es muy importante porque es un proceso de interacción verbal, siendo competente y lo que nos hace a nosotros utilizar ciertos símbolos e instrumentos culturales adecuados para tener un lenguaje con buenas bases de interacción. Entre esos elementos de comunicación tenemos muy claro y es importantísimo utilizar lo que es el canal, el código, lo que es el mensaje, el ruido, el contexto y la retroalimentación. Todo esto es como base principal. Tenemos un emisor y un receptor que son los que emiten el mensaje o el comunicado en lo que se recibe. Hablemos de la buena expresión oral, que es lo principal para el desarrollo personal, académico, laboral y hasta el desempeño como un futuro profesional. Y vamos a conocer de forma cómo podemos hablar, cómo expresar con fluidez y claridad y conozcamos las técnicas y demás aspectos físicos dentro del discurso hablado. Entre esos tenemos lo que es la voz, que es mantener un tono de voz adecuado, la postura, que debemos utilizar una buena interacción ante el público, la dicción, que es la forma específica y correcta como podemos utilizar las palabras. La fluidez es manejar con seguridad todo lo que hablamos. El volumen es el atributo básico de la voz. Debemos recordar que hablar en un tono de voz alto y de forma que se escuche bien. Un ritmo es el ritmo fundamental, es las variaciones y entonaciones y la velocidad en los tiempos al momento de hablar. Con claridad, la persona que al momento expresa o haga con seguridad de forma precisa, de manera un poco pausada, con coherencia, que es la lógica que hace que se puedan expresar nuestros sentimientos y una conducta donde coincida todo. El vocabulario es el tener el dominio adecuado del lenguaje y mejora la comprensión lectora. Vamos a dar como un pequeño resumen sobre lo que es la comprensión lectora. La comprensión lectora es el proceso dinámico que incluye una interacción entre un lector y el texto. Todo esto es lo que hace que nosotros retengamos el significado del texto y reflexionar sobre el contenido. Ante lo expuesto en el anterior párrafo, que podemos comprender qué es la comprensión y qué es la retención, y muy relevante como por ejemplo que se comprende lo que se lee y se retiene lo que se informa y lo que aprendes, aunque estos dos complementos son esencias distintas. Y por último, vamos a conocer cómo nosotros podemos mejorar una mejor comprensión. Es un método supremamente sencillo que consiste en 5 pasos fundamentales. Eso los utilizamos con las siglas ACLAC. A como el análisis del texto, que es desenglosar para poder reflexionar. La C es la curiosidad, que eso es antes de leer, activa los conocimientos previos. La L, que es leer, que nos ayuda a establecer conexiones. La A, asimilar, que esto explica las ideas encontradas en palabras propias. Y la C, que es el control, el que es el mantener y comprobar lo que nosotros leemos. Entonces ya seguimos con nuestra compañera Karina. Buenas tardes, mi nombre es Karina Rueda y vamos a hablar sobre los niveles de comprensión lectora. Los niveles de comprensión lectora son procesos mentales que se dan a medida que se va pues practicando y logrando pues
en el proceso de la lectura. En ellos encontramos 3 niveles, que es el literal, el inferencial y el crítico. El literal es donde el lector va reconociendo palabras y frases claves del texto con el fin de poder deducir lo que va a suceder en él. En el inferencial lo que busca es relacionar o asociar lo que pueda pasar a medida que se va ampliando la lectura. Y el crítico, que es el que se considera el ideal, es en el que el lector pues es capaz de emitir juicios sobre la lectura, poder tener argumentos, evaluarlos y tener un nivel mucho más efectivo al momento de realizar análisis en la parte de la lectura. Después vamos a hablar sobre lo que son las producciones del texto. La producción del texto es un proceso que se lleva a medida que se va realizando avances en nuestros conocimientos. La producción del texto requiere mucha disciplina y para ello vamos a encontrar unos aspectos que son muy importantes. Esos aspectos que encontramos al realizar la producción del texto es la adecuación. La adecuación se refiere a poder adecuar la información de acuerdo al público al que se le va a expresar, ya sea por su región, por sus edades o por el tipo de lenguaje que queremos utilizar para que sea transmitido y sea, sea adecuado y asertivo. La coherencia significa que tengamos coherencia al momento, como la misma palabra lo dice, al de expresar las ideas y que todo vaya relacionado de una forma correcta. La cohesión, que es las reglas y los elementos gramaticales que se implementan al momento de realizar una estructura o una producción escrita. La significación, que es que lo que estamos expresando realmente signifique lo que queremos expresar y no que generemos de pronto algún tipo de duda al momento de realizar nuestros escritos. Y el sentido, o sea, es generarle esa parte humana a lo que estamos escribiendo y que el lector de esa misma manera lo pueda percibir. Hola, mi nombre es Paula y voy a seguir con signos de puntuación. Peñalver dice que con una clasificación ordenada y bien organizada de la ortografía podemos estudiar con más rigor y exhaustividad las dudas y dificultades más frecuentes en el español actual. Él se refiere a la importancia de tener una clasificación clara y estructurada de las reglas ortográficas para facilitar el estudio y su comprensión. Entonces, con base a eso, nosotros tenemos lo básico que vendríamos a hablar el día de hoy, que es el punto, la coma, punto y coma, los dos puntos, y hay muchísimos más, como el guión, los corchetes, las comillas. Los signos más utilizados, entonces, al momento de redactar un informe, un texto, encontramos la coma. La coma nos sirve para, dentro de un enunciado, hacer una pausa breve. Entonces, lo vemos, digamos, para separar elementos de una lista, como compré manzanas, peras, plátanos y naranjas. Entonces, para separar la enumeración. Antes de una conjugación adversativa, como por ejemplo, pero, por ejemplo, tal cosa, o aunque seguimos, y para, quería salir a caminar, pero empezó a llover. Entonces, siempre va a ser una coma para diferenciar. El punto y coma. Entonces, el punto y coma delimita unidades en un enunciado, indicando una pausa superior a la coma e inferior al punto. Entonces, lo utilizamos, digamos, para separar oraciones independientes, pero relacionadas. Estudié toda la noche. Estaba decidido a pasar el examen. Separar oraciones que ya contienen comas. Entonces, fui al supermercado y compré pan, leche y huevos. Luego pasé por la librería para comprar un libro nuevo. Luego seguimos con el punto. El punto sí marca una pausa al final de cada enunciado y hay 3 tipos de punto: punto seguido, punto aparte y punto final. Entonces, digamos, en el punto seguido podríamos hablarnos de: el perro ladraba sin parar, los vecinos empezaron a quejarse. En un punto y aparte, digamos, ya vendría: los niveles de CO2 están aumentando en un ritmo sin precedentes, punto aparte. Por otro lado, los esfuerzos
para mitigar estos efectos están avanzando lentamente. Entonces es cuando dentro de un mismo enunciado queremos cambiar de tema. Y los 2 puntos se usan para delante de una numeración enunciada en citas textuales y después de un saludo en cartas de documentos. Entonces, cada vez que nosotros vamos a enviar una carta, querido receptor, querido presidente, querido 2 puntos, y empezamos a anunciar el documento. Hay 6 tipos de textos. Entonces, según el autor Werlich, propone 5 categorías o clases de texto: el descriptivo, narrativo, expositivo, instructivo. El descriptivo. El texto descriptivo es aquel que intenta detallar con palabras a las personas o, digamos, el objeto central de un texto. El narrativo implica el relato de hechos reales o imaginarios en historias, bibliografías. Predomina el orden cronológico, que es el del tiempo u hora, partes de narración, puntos de vista, etc. El expositivo es el que busca expresar las ideas o problemas, puede ser oral y escrito, y lo encontramos en manuales, en conferencias, en libros académicos. Y el instructivo, como su palabra lo dice, sirve para instruir. Entonces lo encontramos, digamos, en manuales de cocina, recetarios, en cómo desarrollar o desempeñar algún ejercicio o una tarea. El arte de comunicar en psicología, más allá de las palabras, nos lleva a realizar unos aportes reflexivos. Yo los voy a dejar con el primer aporte, y es sobre la comunicación no verbal. La comunicación no verbal la vimos durante todo este curso y nos sirve especialmente para nuestra carrera como psicólogos, porque nos ayuda a poder visualizar a las personas o a los pacientes. Muchas veces no comunican verbalmente lo que sienten, pero al verlo, su modo de postura, su forma de mirar, su forma de moverse o de expresarse, pueden emitirnos sus sentimientos o emociones, y podemos tener una visión más clara de lo que siente, de lo que tiene, de lo que quiere comunicarnos, porque a veces pues las palabras no son suficientes. Los dejo en la segunda reflexión con mi compañera. En la segunda reflexión podemos pues aportar o podemos entender la importancia de la capacidad que debemos nosotros tener al momento de recibir la información y expresarla a nuestros pacientes, porque de pronto a ellos les cuesta transmitirla, y nosotros debemos como psicólogos o en esta profesión tener la capacidad de transmitir la información de una forma adecuada, que sea acogida de la manera que el paciente requiere y que podamos brindar la ayuda que él necesita. Entonces, en este curso podemos evidenciar la importancia de todas estas técnicas que nos ayudan a manejar y tener mejor percepción y mejor capacidad de expresión para poder tener esa interacción de profesional con paciente. Bueno, y por último, queríamos brindarle pues una de las herramientas para que el plan lector o para la expresión lectora tenga éxito, es cómo nosotros vamos a manejar la ortografía. Manejar la ortografía, lo que eso nos ayuda a que sea una redacción argumentada, en que se pueda entender en cualquier ámbito profesional, teniendo en cuenta que especialmente en la psicología nosotros somos personas que pues estamos en esa capacidad de poder manejar todas esas herramientas principales. Esas habilidades las podemos garantizar con claridad, con precisión. Eso se puede presentar también en cualquier informe. Eso hace que eso se evite malos entendidos. Además, una comunicación efectiva es vital para el diagnóstico y el tratamiento. Todo eso reflejando como profesionalismo y construyendo confianza en los pacientes y en nuestros colegas. Entonces, a manejar muy bien la ortografía, los signos de puntuación para tener una comprensión lectora exitosa. Gracias a todas. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.